Muy buenas tardes, querida iglesia. Mi nombre es Mario, para los que ya me conocéis, soy pastor de esta pequeña congregación o expresión del cuerpo de Cristo aquí en Segovia, en Ituero y Lama, una pequeña población a la cual Dios nos ha enviado, nos ha llamado para poder hacer una obra en la cual estamos felices de permanecer durante ya más de 4 años trabajando, compartiendo el Evangelio y propagando las buenas nuevas de salvación. Si bien es cierto que yo no soy un pastor de un largo recorrido, soy un pastor que ha recibido su llamado hace poquito tiempo, pero Dios es fiel y Dios es testigo que desde el primer momento en el que Él nos llamó por su gracia a su reino, pusimos todo el empeño y usamos toda la gracia de Dios que había disponible para nosotros para poder permanecer en Él, obedientes a Él y siempre expectantes de qué quería hacer el Señor por medio nuestro. Hace 2 meses yo recibí el llamado pastoral y yo le dije al Señor que sí, que lo aceptaba, y hoy me dirijo a la iglesia como pastor, aunque sé que no es necesario porque es el Señor el que confirma a los llamados y es el Señor el que da los dones necesarios y las capacidades. No es una cuestión de que el hombre quiere o el hombre cree que puede, sino que nosotros, considerándonos verdaderamente inútiles e incompetentes para la obra, el Señor se glorifica y por su gracia es que podemos estar en pie ejerciendo la función que Él ha designado. Así que mucho gusto conoceros a todos, los que no me conozcáis y a los que ya me conocéis. Os mando un saludo, saludamos a todas las iglesias del Señor, allá donde llegue este mensaje. Y hoy vamos a hablar de la epístola de Efesios, pero no solo hoy, vamos a elaborar un estudio no sistemático, sino más que nada para sentar una serie de doctrinas con la ayuda de otros contextos bíblicos. Y en este tiempo vamos a abundar en la palabra del Señor, porque algunos hermanos, lícitamente y debido a la última predicación, no se sintieron cómodos acerca de la doctrina, llegando incluso a pensar que manejamos una doctrina diferente, lo cual es lícito y de hecho es buena señal de que las personas siempre estén pendientes a ver si la doctrina es de Jesucristo o no es de Jesucristo, porque la doctrina que no es de Jesucristo nos aleja del Señor. Entonces, como un poco fruto de este tiempo de reflexión en todo esto, el Señor me ha movido a hablar de la epístola de Efesios, de Pablo, el apóstol a los Efesios. Para lo cual, pues tan solo recordar de cara a los nuevos y pedir que tengáis paciencia a los que ya lleváis más tiempo, porque siempre hay personas que han venido nuevas al Evangelio y tenemos que ir al ritmo de los nuevecitos también. No podemos correr demasiado y hay que ir poquito a poco para sentar las bases, porque estos vídeos pueden servir de edificación. Y digo esto porque a mí me gusta usar la epístola de Efesios siempre como primera base doctrinal para un discipulado. Es una epístola que nos llama a la acción, nos hace tener una visión correcta de cómo se mueven las cosas en el reino en el que hemos sido puestos y nos enseña a solucionarnos o a actuar conforme a lo que Dios va a permitir en nosotros por medio de su gracia y de su poder. Entonces, como no puede ser de otra manera, nos vamos a dirigir al Señor en oración para que Él sea el medio nuestro y Él sea quien me ayuda a mí, que en este caso estoy predicando para los hermanos, que nos ayude a no deslizarnos y a ser concretos y que abra los ojos de nuestro entendimiento. Pues vamos allá, hermanos. Amado Padre, bendito sea tu santo nombre. Estamos agradecidos de estar aquí en tu presencia, Señor, acercándonos a tu palabra como niños, Señor, no queriendo ser sabios en nuestra propia opinión, sino ser entendidos en tu realidad, en tu multiforme sabiduría, Señor.
tus riquezas son inescrutables y a veces o nos vamos a un lado de la balanza o nos vamos al otro. Y por eso, Señor, yo te pido ayuda para que tú nos sitúes en el lado correcto de tu balanza. Queremos ser guiados por tu palabra y por tu doctrina, no creyendo ni confiando en nosotros mismos, Señor Jesús. Nos entregamos a ti, Señor, confiando en que tu gracia será con nosotros y confiando en que tú podrás abrir los ojos de nuestro entendimiento. Señor, te pedimos que seas con nosotros, que tu paz sea con nosotros, que tu sabiduría sea con nosotros. Fortalécenos en nuestro hombre interior, no nos permitas caer en el error y en el entender de la carne, sino en el entender del Espíritu, Señor. Que todo sea por tu Espíritu. Te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos, pues vamos a tomar las Biblias. Yo preparé una pequeña hojita, me vais a perdonar que no esté con la Biblia para agilizar un poquito más. Y yo voy a ir diciendo los versículos que vamos a ir tratando y cogéis las Biblias, ¿vale? Para que sea de vuestra ayuda. Si queréis coger un cuadernito para apuntar, también será bueno. Bueno, vamos a leer allí en Efesios capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bien, lo que a mí me gustaría destacar de esta epístola y de estos dos versículos es que Pablo intenta introducirnos en una realidad, en la realidad del Padre y en la realidad del Hijo, que más adelante, en pocos versículos más adelante, va a completarse con la realidad del Espíritu Santo. Pablo nos quiere introducir en la realidad de la vida de Dios en nosotros, que tiene que ver con la Trinidad. Y Pablo invoca una identidad, invoca una autoridad como apóstol, y es bueno que nosotros, los hijos de Dios, que sabemos por qué nos ha llamado Dios, no nos importe asumir el llamado y manifestar el llamado para que las personas sepan cuál es la función por la cual Dios nos ha llamado. Pablo, en este caso, en varios lugares de la palabra, confiesa ser evangelista y confiesa ser apóstol. También confiesa ser maestro. Dios dio dones a Pablo sobremanera para poder cumplir un ministerio. Recordemos que allá en Romanos Pablo dice que fue escogido de Dios, separado para el Evangelio. Separado para el Evangelio. Dios siempre te va a separar, te va a santificar. Ese es el concepto claro que tenemos que tener en el día de hoy. Esa separación no es de... Dios no nos separa del mundo. Dios nos deja en el mundo, pero nos separa para el Evangelio. ¿Para qué? Para que nuestro propósito de vida sea de unas miras más altas, sea de unas miras elevadas, que nuestro tesoro esté en los cielos y no en la tierra. Por lo tanto, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. A Pablo nadie le hizo apóstol, nadie le puso la varita mágica de ser apóstol. Había 12 apóstoles, Judas Iscariote quedó fuera y luego en la reelección de esa sustitución fue elegido Matías, si mal no recuerdo, y entonces nosotros lo que vemos es un apóstol que él reconoce ser el menor de los apóstoles y un apóstol como un abortivo. Pablo verdaderamente no pisó con Cristo, no tocó a Cristo en carne y hueso en su tiempo antes del sacrificio en la cruz, pero Pablo sí caminó con Cristo y todo lo que él aprendió, lo aprendió directamente de Cristo. Para los que están empezando es bueno que lean el libro de los Hechos, en donde podéis ver quién era Pablo, antes de ser Pablo, llamado Saulo, y en qué se convirtió cuando se encontró con Jesucristo. Ahí nos daremos cuenta que Pablo supo reconocer la luz es Cristo, y cuando Dios llega a nuestra vida como una luz
Dios ilumina nuestra vida y nosotros decidimos seguir esa luz, nosotros tenemos la luz de la vida. Y eso no podemos negarlo porque Jesús dijo que el que le sigue tendrá la luz de la vida. Entonces nosotros somos siervos del Señor, llamados del Señor, somos santos y fieles en Cristo, como dice esta primera lectura, y lo somos por medio de la luz de Cristo, que mora en nosotros. Entonces el apóstol Pablo tira de identidad y empieza fuertemente diciendo y declarando que él es apóstol. En Gálatas 1, versículos 1 y 2, vemos que dice así: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Vemos que Pablo toma autoridad como apóstol y Pablo se dirige a la iglesia, pero no se mantiene como alguien aislado. Pablo está contando con los hermanos. Dice, y todos los hermanos que están conmigo. Es una carta que seguramente, doctrinalmente, surge de la inspiración del Espíritu Santo en Pablo, pero que es algo que está hablado con otros hermanos, consensuado, y que Pablo está dirigiendo de una manera circular a la iglesia de Galacia. Muchas iglesias, y esta carta debía circular iglesia por iglesia. Luego en Gálatas 1, del 10 al 19, dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, quedaros con estas palabras, me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén, a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Entonces nos damos cuenta que era un periodo en el que no teníamos el canon completo de la Biblia. Pablo no tenía el canon, Pablo tenía toda la ley, tenía los profetas, y todo lo que él conoció del Evangelio no se lo enseñó a nadie. Él no lo vio escrito en ningún lugar, apenas tuvo un tiempo con esos primeros discípulos, Ananías y unos compañeros hermanos de allí de Damasco, con los que estuvo un pequeño tiempo, y luego él estuvo caminando con Cristo, siendo enseñado por Cristo. De tal manera que, al igual que Moisés en su momento, Pablo fue escogido por el Señor, pero esto no iba a ser gratuitamente. El Señor le dijo a Pablo que le iba a ser necesario padecer mucho por causa de su nombre. Y verdaderamente la vida de Pablo es una demostración de amor, de piedad, de obediencia digna de ser imitada. Claro que nadie está preparado para sufrir las afrentas que Pablo sufrió, y si las sufrió y las defendió, no fue porque era un superhombre, fue porque la gracia de Dios estuvo con él en sus debilidades. Entonces vemos que Pablo está dirigiéndose a alguien en concreto. La epístola está dirigida a los efesios, a la iglesia que está en Éfeso. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, al igual que él se reconoce un apóstol, él se está dirigiendo a unos hermanos a los que considera santos y fieles en Cristo. Por lo tanto, esta epístola no va dirigida a alguien que se cree santo, pero que no es un fiel en Cristo. Y tampoco está dirigida a personas que se creen santos y viven fieles a Cristo, pero no en Cristo.
Y esto puede sonar raro, pero es que la palabra es clara cuando dice en y cuando dice a o cuando dice de. En este caso, Pablo dice a los santos y fieles en Cristo Jesús. Y es que el denominativo en nos sitúa en la persona de Jesucristo. Recordemos que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por medio de Cristo. Dios nos colocó en Cristo cuando creímos, nos escogió en Él, y desde ese punto de partida es que nuestra vida cristiana se va a manifestar gloriosamente. No para nuestra gloria, sino para la alabanza de su gloria, y no la nuestra. Entonces, Pablo cuenta con que estas personas escogidas de Dios, llamadas de Dios, apartadas para Dios y para el Evangelio, son santos y son fieles. Por lo tanto, si tú algún día escogiste a Dios cuando escuchaste el Evangelio, Dios te escogió a ti. Y no lo hizo Dios porque tú fueras más guapo que nadie, más listo que nadie. Dios lo hizo porque Él estableció un nuevo pacto que consiste en que si tú, al escuchar el Evangelio de Jesucristo, crees que Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre y sufrió un sacrificio expiatorio y que por la sangre preciosa que fue derramada en esa cruz, tú tienes perdón de pecados. Cuando crees en Él, Dios te pone en Cristo, te crucifica con Cristo, te resucita con Cristo, te bautiza en su muerte, te bautiza en su resurrección y tú vienes a formar parte de la familia de Dios. Un hijo amado de Dios, para Dios perfecto, desde el minuto 1. Entonces, claro, muchas veces estamos creyendo que nuestra perfección ante Dios está paralela a nuestro comportamiento. Y no es así del todo, porque cuando una persona viene a Cristo en inicio, es una persona que sigue teniendo una manera de pensar y entendiendo las cosas como las entendía antes, nada más que simplemente ha pasado de un reino a otro, pero todavía no entiende las normas del nuevo reino y todavía a veces camina de una forma que no es la del reino, pero que pronto tiene que empezar a madurar y a darse cuenta y a renovar la mente para darse cuenta cuál es el verdadero caminar que Dios espera al haberle trasladado de un reino a otro. Entonces, una persona es santa porque Dios le constituye santo. Una persona no es santa por lo que hace, una persona hace cosas porque es santa. Es decir, el santo manifiesta obras de santidad. El santo no se constituye santo porque hace esas obras de santidad para ser santo. Espero estar expresándome en lo correcto. Es muy importante para poder finalmente entender lo que es el prisma de la salvación. Es un diamante que tiene muchas facetas. Dios tiene una multiforme sabiduría y no nos podemos anclar en una sola visión que nos esclavice y nos quite la libertad de tener la visión completa del cuadro de la salvación. Bueno, entonces los destinatarios son santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Eso quiere decir la Iglesia de Jesucristo. Entonces, si tú has creído que puedes tener una vida de fe participando aisladamente, a ver si me sé explicar para no cometer el error, no queriendo tener jamás un solo contacto con un hermano para comentar, para platicar, para edificarte. No estoy diciendo ir a la iglesia, porque muchas personas piensan que congregarse es ir a la iglesia y tampoco eso es congregarse. Estamos hablando de una comunión, de una coinonía, de un acercamiento con hermanos con los que puedas compartir acerca de la fe y con los que puedas vivir la fe. Digo esto porque muchas veces si alguien escucha este mensaje y se convierte, es necesario que sepa que Dios le va a guiar siempre a la familia de la fe. Quizás por un tiempo, como a Pablo, le mantenga solito allí, pero Dios va siempre a ponerte hermanos en el camino para que tú
camines junto con hermanos. De hecho, a Pablo lo primero que hizo el Señor es ponerle junto a hermanos, junto a Ananías y otros hermanos. Entonces, la identidad de estos destinatarios de la epístola son los santos y fieles en Cristo. Y hoy no vamos a tratar mucho más, vamos a tratar este tema de qué es ser un santo y un fiel en Cristo. Con perdón. Javi, no puedo cogerte ahora, disculpa. Es que no quité, he puesto no molestar, no sé por qué suena. Voy a quitar los datos y ya está. Hala. Disculpadme, amados hermanos. Entonces lo que quería hablaros es de la santidad, de la santificación. Nosotros desde el minuto 1 que aceptamos al Señor somos santificados, somos regenerados. Y esto no se trata, la santificación no se trata de la transformación de una vieja criatura, sino que en nosotros es engendrada una nueva criatura, una criatura espiritual que para Dios es perfecta. Y es esa criatura por medio de la cual nosotros vamos a obrar por Dios y para Dios. Esa es la criatura que verdaderamente va a realizar la obra de Dios. Pero ocurre el dilema que como la vieja criatura todavía mora en nuestro interior, a veces la vieja criatura, como es un ser religioso, tal y como Adán y Eva lo fueron en el principio cuando cayeron y pecaron y ellos solos quisieron aportar algo para estar presentables ante Dios, esa vieja criatura muchas veces se intenta inmiscuir en lo espiritual e intenta introducirse en un reino que no le pertenece. Y es allí cuando la persona empieza a intentar una vida de santidad sin contar con el poder de Dios. Y esa vida de santidad, desgraciadamente, y muy probablemente esté abocada al mayor de los fracasos. Por eso es importante que conozcamos de dónde proviene nuestra santidad, que sepamos qué es la santificación y que sepamos si hemos de ser fieles a Cristo o fieles en Cristo. Entonces, vamos a ir a Juan 17, 18, 20, Juan capítulo 17, versículos 18 y 20, y vamos a leer una serie de versículos que nos van a revelar claramente, sin lugar a dudas, que nuestra santificación nunca, jamás en la vida va a corresponder a nosotros, sino que la santificación es una realidad de Dios en nosotros que va a manifestarse en obras de santidad porque ha sido consumada en nuestro interior. ¿Bien? Entonces, ¿cuándo la obra de santificación empieza a ser expresada? En la medida que nuestra mente empieza a ser renovada con las nuevas pautas del reino de Dios por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Ya estamos ahí en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y por medio de una vida genuina de fe que agrada a Dios, una fe que Dios usa para guardarnos por medio de su poder y para glorificarse en nuestras vidas. Entonces, en Juan 17, versículos 18-20, podemos ver: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, hablando de los discípulos. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Veis? Cristo se santificó en ese sacrificio. Cristo se inmoló, Él no tenía pecado, pero por nosotros fue hecho pecado. Y Cristo se separó para una misión sacrificial, expiatoria y redentora. Y fruto de su obra en la cruz, y nada más que por su obra en la cruz, Dios fue vindicado por el mal del pecado. Y el pecado fue juzgado y condenado en Cristo. Y cuando nosotros creímos en Cristo, nosotros fuimos ya crucificados con Cristo, sepultados junto con Él por medio del bautismo. Dios nos bautizó con su Espíritu, nos metió en Cristo y nos resucitó en su gloria, incluso haciéndonos sentar en lugares celestiales, como miraremos más adelante en esta epístola.
Y esto habla de cosas que ya han sido hechas. La santificación es una realidad desde el minuto 1 en el que un hijo de Dios verdadero y genuinamente convencido y arrepentido de su vida de pecado entrega su vida al Señor. Entonces, fruto de esa fe va a provenir la santificación. 1 Corintios 1:2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. El Señor Jesús es el Señor de todos los santos. Y los santos somos aquellos que hemos sido santificados en Cristo, no por nuestras buenas obras. Eso no nos santifica. Las buenas obras son una manifestación de que somos santos de Dios. Es importante porque entonces estaremos creyendo que, como en el Antiguo Testamento, nos tenemos que estar santificando como ellos intentaban santificarse por medio de sacrificios expiatorios y limpiarse por medio de abluciones y lavamientos, etcétera, etcétera. Y esto no es así. El nuevo pacto produce una limpieza íntegra del ser por medio de la sangre de Cristo, y somos perdonados, y el acta de decretos que pesa en nuestra contra ha sido removida por Jesucristo. Entonces, y clavada en la cruz. Y ya no tenemos que tener temor de acercarnos a Dios, porque, os pongo el ejemplo, una persona, un hijo de Dios, comete un pecado, o dos pecados, y entra en su cabeza el pensar: uy, no me voy a acercar a Dios porque como he pecado no me puedo acercar a Dios, no vaya a ser que se enfade, como si Dios no supiera ya incluso que habías pensado pecar antes que pecaras. Y entonces voy a intentar caminar santificándome a mí mismo y sin caer en este mismo pecado 2 o 3 días para ver si así puedo acercarme a Dios. Ya empieza mal el caminar del Hijo de Dios, porque el preciso instante en el que el Hijo de Dios peca, tiene un abogado que ha pagado ya por el pecado, y tiene un Espíritu Santo que ya al instante le revela que ha pecado. Y en ese momento el Hijo de Dios se conmueve, se duele y se contrista en su interior, porque el Espíritu Santo le contrista. Y en ese momento el Hijo de Dios pide perdón y el Señor restaura ese daño, porque la paga del pecado es muerte y Cristo ya murió por ese pecado. Entonces nuestra santidad no proviene de lo que hacemos, sino que vamos a caminar en santidad al entender y al vivir con gratitud y con amor y con respeto y con temor y con reverencia a aquel que nos sacó del pozo miserable de la muerte y del pecado. Entonces, como veis, son a los santificados en Cristo Jesús. En Hebreos 2:11 dice: porque el que santifica, por lo tanto yo no me puedo santificar a mí mismo. Eso era en el Antiguo Testamento: santificaos a vosotros mismos y Dios hará maravillas en vosotros. Hoy día ya no nos podemos santificar porque ya somos santos, ya Dios nos ha separado, somos limpios y hechos perfectos por la sangre de Cristo, cosa que veremos en adelante. El que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Cómo? ¿Que el Señor Jesús nos llama hermanos a nosotros? Criaturas humanas, sí, nos llama hermanos porque Él participó de nuestra carne y sangre, participó de las mismas tentaciones, pero sin pecado. Y Él es fiel y justo para atender y para librar de la tentación a aquellos que son tentados, a aquellos que caminan como Él anduvo, creyendo en Él, amándole a Él y sosteniéndose en Él para poder caminar con éxito. Porque de otra manera estaremos caminando bajo un régimen de la letra que nada tiene que ver con el espíritu. En Hechos 20, 30, 32 dice: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de día y de noche, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Fuimos limpiados por medio de la palabra. Nosotros
no tuvimos nada. Lo único que tuvimos que hacer es creer, escuchar y creer. Y tampoco tuvimos que creer palabras de sabiduría. Tuvimos que creer un evangelio de buenas noticias, que es: yo soy el Hijo de Dios, el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces, cuando nosotros verdaderamente nos arrepentimos, creímos que Jesús nos decía que éramos pecadores y creímos que por Él teníamos perdón de pecados, comimos de Él, bebimos de Él, nos pasó por la cruz, nos resucitó y ahora somos santificados en Él. Y esta obra que Dios hizo por nosotros en la cruz, la hace para hacer algo en nosotros, para que luego finalmente pueda hacer algo por nosotros, por medio de nosotros, con nosotros. Primero hizo algo por nosotros, muriendo en la cruz. Vino el Espíritu Santo cuando creímos, hizo algo en nosotros, nos regeneró, nos hizo nuevas criaturas, nos fue poco a poco modificando la manera de pensar para no adecuarnos a este mundo, sino ser renovados de gloria en gloria, poco a poco. No todos tenemos el mismo ritmo ni la misma madurez, pero todos somos santos en Cristo. Y por medio de esa obra, Dios hace algo con nosotros. Por lo tanto, todo lo que hacemos para Dios no puede provenir solo de nosotros, sino que va a ser por la gracia de Dios operando en nosotros. En 1 Corintios 6:11 dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Vean, aquí no dice que vais a ser lavados, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. ¿Todavía tendremos que vivir con miedo y con la duda de saber si somos salvos o no somos salvos? ¿Acaso es pecado predicar acerca de la seguridad de la salvación siempre y cuando la salvación esté bien enfocada, queridos hermanos? Porque la salvación tiene muchos prismas. Y ya hablaremos de este episodio en el cual en Hebreos se dice: cuidad o caminad o guardad en vuestra salvación, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Frase que muchos se la preguntan y dice: sí, Dios ha dicho ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, pero Dios no dice eso. Dios dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Lo cual quiere decir que nos ocupemos en la salvación, que manifestemos la salvación con temor y temblor, con reverencia. Dios no nos está quitando por medio de ese versículo una seguridad, porque nosotros hemos sido ya santificados en Cristo Jesús y no tenemos por qué temer a la muerte, ni por qué temer a perder una salvación, porque estamos en Cristo. ¿Y cómo sabemos que estamos en Cristo? Si permanecemos en amor y Él permanece en nosotros. Entonces la cosa no tenemos por qué andar preocupándonos, no hay debate para esto. Ahora bien, si alguien no se siente seguro en Cristo, no me extraña que pueda tener dudas de su salvación y no me extraña que pueda preguntarse si es salvo o no es salvo, porque a lo mejor o no lo ha sido o su caminar no le hace sentirse, digamos, de una forma correlativa a lo que Dios espera de una persona salva. Porque recordemos que Dios espera que llevemos fruto. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Por lo tanto, en mi caso, hermanos, y todo aquel que se quiera apuntar a este carro, permitidme sentirme libre para sentirme y saberme, ya no solo sentirme, porque el sentimiento es del alma, saber en el espíritu, tener la certeza y la fe de lo que me espera y la convicción de lo que no veo y sé que me espera. Eso es la fe. Dios me ha prometido algo y yo sé que Él lo va a cumplir hasta el final.
entonces hemos sido lavados, hemos sido santificados y hemos sido justificados en el nombre del Señor Jesús, no en nuestro nombre. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos 10, del 8 al 14, dice, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez y para siempre. Dios te separó una vez y para siempre. Al menos, si alguien quisiera explicar algo diferente, tendría que demostrarlo con más palabras. Yo, desde luego, lo que entiendo es que en la voluntad del Señor es establecer esto último, quitar lo primero, que era el antiguo pacto, y establecer un nuevo pacto en la sangre de Cristo, un pacto verdadero, un pacto mejor, un pacto inmejorable, en el cual hemos entrado por medio de la fe en su sangre. Y cuando algún día estemos delante de Dios, no podremos venirle a sacar pecho: Dios, mira lo que hice, mira lo bien que me comporté. No. Dios nos va a ver porque verá la sangre de Cristo y pasará de nosotros. Si nosotros, sin darnos cuenta, estamos pecando sin saberlo muchas veces. ¿Por qué? Porque cuando uno sabe hacer el bien y no lo hace, está pecando. Y entonces hay muchas veces que estamos viendo la tele y deberíamos estar predicando en la calle, y no lo hacemos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Somos tan santos como nos creemos? ¿Veis cómo nuestra santificación proviene de una realidad espiritual mucho más profunda? Es una obra que Dios hace y es la obra de Dios, no es nuestra obra. La santificación es la obra de Dios. Nosotros simplemente expresamos el fruto de una verdadera santificación, si es que en verdad hemos sido santificados y justificados por la fe, porque muchas personas todavía dudan de Cristo, todavía dudan de si la sangre de Cristo es suficiente para ser salvos. En cuyo caso, que cada cual se pese ante la balanza de Dios y ante el Evangelio de Pablo, que es el Evangelio de Jesucristo. Dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Es decir, los antiguos, los judíos, antiguos y no antiguos, ellos por medio de los sacrificios expiaban el pecado, pero la culpa del pecado seguía con ellos, no había una limpieza de conciencia. Era una tipificación de un sacrificio perfecto que iba a venir, y ese sacrificio fue Jesucristo, quien, muerto en propiciación por nuestros pecados, nos dio el pase a esa vida eterna y el pase a esa salvación en la cual nos expresamos, en la cual nos ocupamos, viviéndola, disfrutándola, gozándola, agradecidos del Señor y ocupándonos en nuestra salvación, porque somos salvos en la salvación, no de la salvación que un día obtendré. Me ocupo en mi salvación, en la que estoy, y me expreso y me manifiesto, y fruto de esa salvación emergen una serie de cosas que antes no había en mi vida, que yo ni puedo entender. Dejo de hablar mal, dejo de fumar, dejo de beber, y otras muchas más cosas, porque mucha gente deja de fumar y no tiene santificación, mucha gente deja de beber y no tiene santificación, porque lo hicieron por su carne y no por un verdadero nacimiento de Dios. Entonces dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda, Cristo, su cuerpo, su sangre, su sacrificio,
como ofrenda por el pecado y por los pecados, hizo perfectos para siempre a los santificados. Para siempre a los santificados. Si tú eres un santo, si tú eres un fiel en Cristo, fíjate cómo empieza la epístola, hermano. A los santos y fieles en Cristo. Está ligada la fidelidad con la santidad. Y es en Cristo. Si yo estoy fiel en Cristo, vivo en Cristo, amo a Cristo, fui salvo por Cristo, sigo creyendo en Cristo, ¿por qué yo no he de creer que fui hecho perfecto para siempre y que soy un santo? No, es que aún no somos perfectos, es que hemos de mejorar. ¿Pero qué quieren mejorar? ¿La vieja criatura? Si ese es un muerto viviente, un zombi. Si la nueva criatura es la que Dios ha hecho perfecta, y esa criatura no puede pecar porque tiene la simiente de Dios. El que es nacido de Dios no puede pecar. No puede practicar el pecado, ¿comprendéis? Entonces, claro que es lícito a un hijo de Dios sentirse seguro en Cristo, porque su vida refleja la santidad que proviene del Santo, del que mora en nosotros. Tenemos la unción del Santo. En 1 Corintios 1, 30-31, dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Y nosotros no estamos en Cristo Jesús porque somos poderosos, porque tenemos una voluntad de hierro, sino porque sabemos que somos débiles y le rogamos a Dios, Señor, danos tu gracia. Sosténnos en Cristo, por favor, Señor. Que podamos agradarte, que no nos deslicemos de tu gracia, que podamos obedecerte en todo. Y fruto de esa fe y de esa humildad de corazón es que manifestamos la justicia y la misericordia de Dios en nuestra vida. Y una sola cosa requiere Dios de nosotros: que amemos la justicia, que hagamos misericordia y que nos humillemos ante Dios. Pero una persona que cree en su justicia propia para guardar su estatus de santidad, verdaderamente no ha entendido el Evangelio de la gracia, que es un Evangelio que también es el Evangelio de la ley del Espíritu, de la ley de Cristo. No estamos sin ley, estamos no en la ley de Moisés, estamos en una ley más profunda, más perfecta, más espiritual. Es la ley de la fe, en el que la fe obra por el amor. Y eso todo es un fruto del Espíritu, porque el amor, el gozo, la paz, el dominio propio, la mansedumbre, todo lo que necesitamos para expresar la vida de Dios en nosotros, nos ha sido dado como un don, el don del Espíritu Santo, el fruto. Mas por Él estáis vosotros en Cristo, el cual, Cristo, nos ha sido hecho. Él no dice que nos va a ser hecho algún día. Nos ha sido. Los tiempos verbales son muy importantes en la Biblia. Nos ha sido hecho por Dios, y lo que Dios dice es un sí y un amén, y yo lo creo, y yo te recomiendo que lo creas. Sabiduría, justificación, es decir, yo ya soy un justo para Dios, porque mi justificación no proviene de mí, de mi justicia propia, sino de la justicia que Cristo manifestó en la cruz. Yo soy justificado por la fe, no por lo que yo haga. Santificación. Yo soy santificado porque Dios me separa. Es su obra en mí, no mi obra en Él. No, su obra en mí. Tú en mí y yo en ti. Pero si Él no está en ti, tú no vas a estar en Él. Porque el que no tiene a Cristo no tiene la vida, no tiene al Padre. Y el que vive creyendo que lo que hace lo hace por uno mismo, por sus propias fuerzas, está engañado en sí mismo. Y es un religioso. Y esto no quiere decir que Dios ha hecho roboces, que te gobierna. No, Dios no ha hecho roboces. Tú siempre vas a poder decidir obedecer o no obedecer. Pero una persona que ha sido santificada, redimida, que ha gustado de los dones
de la gracia, que ha gustado de la dicha del Señor, que ha tomado el pan de vida. Esa persona va a caminar en Cristo porque sabe a quién pertenece. Va a predicar en Cristo porque sabe a quién ha creído. Y el que no lo hace, permitidme el derecho de poner en duda si algún día fue salvo. Porque una de dos, o no lo va a ser porque supuestamente pierda una salvación debido a su mal obrar, o nunca lo fue, en cuyo caso siempre el cuello de botella es el mismo. La puerta es estrecha y el camino es estrecho. Hay que llegar a Cristo, arrepentirse para ser reintegrados en Cristo. Entonces yo personalmente, el debate, la salvación se pierde o no se pierde, sinceramente, yo veo en la palabra de Dios aspectos que me hablan de que no, aspectos de que hablan de que sí, pero no hay debate, todo se complementa, todo se complementa. La apostasía en Dios te puede llevar a perder la salvación y no puede apostatar sino el que una vez fue de Dios. Y yo he conocido hace poco testimonio de una persona de Dios, 25 años sirviendo a Dios, y de repente ha hecho un manifiesto público desmintiendo la persona de Jesucristo, proclamando que es una mentira, que es un engaño, que ha tirado a la basura 25 años de su vida. Eso ya es un motivo más que suficiente para haber negado a Cristo, ¿no? Pero como ese no es el tema que nos atañe si es lícito o no hablar de seguridad de salvación. Y aquí estamos hablando de tiempos que ya han sido hechos. Nos ha sido hecho. Y si tú lo recibiste, ya te ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. Eso es un hecho. Y esa es la obra de Dios en ti. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y hasta aquí llegamos. Esa era la última palabra que yo quería destacar. Somos santos y fieles en Cristo, lo somos. Eso nos da la seguridad de la salvación, nuestra fidelidad, pero no creyendo que proviene de nosotros, porque entonces estaríamos viviendo una vida religiosa y carnal. Por cuanto no es por tus fuerzas, es por mi espíritu, dice el Señor. Nosotros lo único que tenemos que hacer es creer en Él. La provisión ha sido dada, la salvación nos ha sido dada. Dios quiere que sepamos que somos salvos, que no lo dudemos. Dios por medio de Juan escribe y dice: estas cosas os escribo para que sepáis que sois salvos. Entonces, en cuanto a esta doctrina, os recomiendo, para que sepáis cuál es la doctrina que manejamos en esta expresión del cuerpo de Cristo, y a los hermanos que se han sentido incómodos, que permanezcan hasta el final de esta enseñanza de Efesios, para finalmente poder decidir si van a querer seguir caminando junto con nosotros o deciden, por el motivo que fuera y en la libertad que tenemos en Cristo, de seguir otro caminar. ¿Vale? Bueno, amados hermanos, muchas gracias por estar allí presentes, y para cualquier cosa aquí quedamos a vuestra disposición. Podéis contactar con nosotros por WhatsApp o por email o por el chat de Facebook. Están los datos en el pie del vídeo de YouTube. Y bueno, muchas gracias por estar presentes, os bendecimos, y vamos a decir también que este es el momento para que alguien sea salvo. Siempre que predicamos llamamos la atención de personas que aún no han conocido al Señor, de personas que a lo mejor creyeron haberle conocido, pero luego su vida de fe resulta un desastre. Resulta que no son capaces de librarse del pecado porque les atrapa. Eran adúlteros antes de estar en Cristo y lo siguen siendo, y nunca han conseguido. Verdaderamente eso viene a manifestar que quizás
no hubo un genuino arrepentimiento, por cuanto si lo hubiera habido, cuando uno recibe el Espíritu Santo es ayudado y confortado y es llevado para no caer en semejante acto de desobediencia. De tal manera que Pablo en los Corintios, había allí un perverso que se jactaba de su relación adúltera y fornicaria con la esposa de su padre. Entonces Pablo no se corta ni un poco, llega y dice: sacar de allí a ese perverso, entregarlo a Satanás por si así pueda ser salvo. Cuando reciba palo del mundo, pues a lo mejor se convierte y quién sabe si será salvo. El caso es que nosotros los cristianos somos llamados a ser santos. Dios nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, y cuando esa vida no se manifiesta hay un problema y uno puede verdaderamente, ilícitamente poner en duda una conversión si no hay un fruto verdadero, sobre todo cuando ya se espera ese fruto tras un plazo de una madurez adecuada. Evidentemente, en un recién nacido nuevo no vas a exigir, o Dios no va a exigir lo mismo, porque la mente no ha sido renovada. Pero cuando la mente ha sido renovada, si de verdad existe esa vida del Espíritu, lo que está claro es que el árbol bueno va a dar buen fruto. Y eso es lo que espera Dios de nosotros. Por lo tanto, nosotros, los que somos santos y fieles en Cristo, estamos dando el fruto correcto, de la mejor o peor manera. Somos fieles en Él, sabemos de dónde proviene nuestra salvación, estamos firmes en Cristo y seguros de nuestra salvación, porque Él nos hizo perfectos para siempre. Entonces, en ese caso, tú podrías querer sumarte con una oración, en cuya oración tendrías que arrepentirte ante Dios de cuál ha sido tu vivir hasta el día de hoy, que llegas hasta la cruz, te arrepientes de tus pecados, reconoces ante Dios todos tus pecados. Es bueno que medites en ellos y experimentes la vergüenza que supone haber estado en contra de la ley de Dios y de su voluntad, y del dolor que Dios ha sentido en su corazón y de la ira que sobre ti ha pesado a causa de este pecado. Pero Dios está dispuesto a perdonarte, siempre y cuando tu confianza esté solamente en Cristo, quien murió siendo Dios para darte vida eterna. En cuyo caso le pides perdón a Dios, te pones a cuentas con Él. No puedes hacer nada para recibir la salvación, solo se recibe por fe en Jesucristo. Clama a Dios por la sangre preciosa de Cristo, que te perdone todo pecado, y Dios pondrá en ti su Santo Espíritu y te capacitará para poder andar como Cristo anduvo, para lo cual nosotros como Iglesia estamos aquí para ayudarte. Si quieres puedes contactar con nosotros, como he dicho anteriormente, por un email, por un WhatsApp, y estamos encantados de poder ayudarte en un discipulado o en todo aquello que tú precises, en un consejo o cualquier cosa. Por lo demás, un saludo a toda la Iglesia. En el precioso nombre de Jesús vamos a orar para despedir y dar las gracias al Padre. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, que es bendita y que es santa. Tu palabra es fiel y verdadera, Señor. No nos consientas, Señor, alejarnos de tu palabra, Señor. No nos consientas caer en la tentación de no tener la certeza de lo que nos espera, Señor. Tú nos has prometido algo y tú eres fiel para cumplirlo, Señor. No es por nosotros, no es por nuestras fuerzas, no es con caballo, no es con carro, es por tu Espíritu, Señor. Concédenos, Señor, la gracia de poder servirte, de poder obedecerte y de poder amarte como tú nos has amado, Señor. Bendice a cada hijo tuyo que ha estado viendo este vídeo, Señor, y aclara todas nuestras ideas, todas nuestras diferencias, y que podamos caminar siempre santos y fieles en ti, Señor. Te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hasta la próxima.